Muy buenos días, queridos hermanos, mis queridas hermanas, bienvenidos a la Iglesia Nazareno Belén. Un gusto verlos a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Éxodo, capítulo 14. Y el día de hoy vamos a meditar también en la palabra de Dios. Ya estamos a medio mes de septiembre. Esta mañana ha llovido fuerte, ¿no? Justo un trueno cayó cerca a mi casa, fuerte, fuerte, me asusté terriblemente. Me he soñado que se estaba derrumbando mi seso. Los que me han ido a visitar saben que hay un seso grandote, ¿verdad? Atrás de donde vivo. Y ha sonado fuerte, un truenazo, he dicho, uy. Vamos a ir buscando en la Biblia el libro de Éxodo capítulo 14. Y vamos a meditar acerca de algo tan importante para todo cristiano, mis queridos hermanos. Muchos de nosotros ya estamos dentro de la iglesia por varios años. Y sin embargo hay algunos también que estamos no más de una década dentro de la iglesia. Estamos empezando. Yo sé que algunos de ustedes recién están empezando en el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Y de vez en cuando, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, incluso a mí en algún instante en mi vida me pasó, que piensas y dices, ¿qué hubiera sido si es que no hubiera estado en la iglesia? ¿No? Creo que tal vez hubiera estado mejor. A veces pasamos pruebas. Cuando eres líder, cuando estás tal vez en algún ministerio, cuando estás tal vez dentro de la iglesia bien aferrado y de pronto viene una enfermedad o viene un problema económico, un problema en la familia, se vienen este tipo de pensamientos, de decir, y si hubieras retrocedido, si puedo volver una vez más a mi anterior vida, donde tal vez entre comillas era libre, iba a las fiestas o iba y hacía lo que quería, ¿qué hubiera pasado? Y es por esa razón que este día he puesto en el título del mensaje y en la publicación que les he compartido de quemar las naves. Hay una historia, probablemente alguno de ustedes ha escuchado esta historia, del año 1519. Es uno de los eventos históricos en la parte mexicana que más ha marcado incluso a nivel político-militar. La caída de un gran imperio, el imperio azteca. Para ese entonces, el imperio azteca era uno de los imperios más temidos de la época. Entre los imperios de toda América estaban los aztecas, los mayas, aquí en el sur estaban los incas. Y sabemos que cuando llegaron los españoles han conquistado de una manera bien interesante. Pero uno de ellos creo que destaca sobre todos entre los conquistadores españoles. Hablamos de Hernán Cortés se llama. El año 1519, Hernán Cortés va a conquistar en 2 años a uno de los imperios más grandes, incluso comparados en la época con el imperio egipcio, el imperio romano de la época, al imperio azteca, en 2 años. Y no es que tenían un gran ejército, no es que tenían miles y miles de hombres, con 600 hombres, 11 barcos, 11 naves y unos cuantos caballos, en 2 años conquista todo este imperio. Pero lo que más marca, y para la enseñanza del día de hoy, es lo que hizo Hernán Cortés cuando llegaron a las playas que hoy por hoy sería México. Hernán Cortés vio que sus hombres no eran muchos, eran 600. Es decir, miren, nosotros estamos, digamos, acá unos 80 más o menos. Lleno la iglesia en algún instante, creo que habrá sido unas 200 personas. Ese grupo multiplicado por 3 de hombres para conquistar a una nación que era más de millones de habitantes, con 600 hombres. Al ver a sus hombres, Hernán Cortés los vio con temor, como cualquiera, ¿no? Imagínate que tú vas a ir a conquistar a todo un gran imperio. Has visto que tienen grandes ciudades, grandes edificios, has visto que tienen pirámides gigantes y son hombres aguerridos, y tú estás con 600 y dices, no vamos a poder. Lo que hace Hernán Cortés va a marcar la historia de todo su ejército. Ordena y dicen, quemen las naves, porque muchos de sus soldados querían volverse a subir a sus embarcaciones y huir, escaparse. Y Hernán Cortés dice, quemen las naves. Y queman las naves de todo su ejército, y lo único que tenían sus soldados era o conquistar a los aztecas o morir. De ahí viene esta frase famosa que dicen, a veces hay que quemar las naves. Significa de que tenemos que abandonar algunas prácticas, algún estilo, algún negocio. Hace 2 domingos les predicaba un poquito y les relataba el relato de la vaca. Y similar a ello, Hernán Cortés dice, quemen las naves. Y en la Biblia encontramos un pasaje muy similar
a esto de quemar las naves. Recordamos la historia del pueblo de Israel en Egipto, que habían estado esclavizados por 500 años, como dicen algunos andinistas, no, por 500 años nos han esclavizado a nosotros aquí, los aymaras. Por 500 años también habían sido esclavizados los israelitas por el imperio egipcio. Y después de 500 años, Moisés huye de Egipto, siendo él educado como egipcio. En pleno desierto el Señor lo encuentra a Moisés y dice: Moisés, he escuchado a mi pueblo, sus lamentos, sus quejidos, y tú vas a sacar a mi pueblo Israel de la tierra de los egipcios. Y sabemos la historia, viene Moisés, viene con mano poderosa, con demostración del poder de Dios, hace una diversidad de milagros delante del faraón, y cuando ya están saliendo los israelitas, ya no tenían vuelta atrás. Prácticamente después de que murió el primogénito del faraón, ningún israelita podía haber vuelto donde el faraón y hubiera dicho: bueno, señor faraón, va a disculpar, no es que queríamos nosotros, no hemos matado a su hijo, es que era nuestro Dios y era justicia. Es que no tenían vuelta atrás. Los israelitas no tenían ni una vuelta atrás para decir: voy a volver una vez más a Egipto. Pero muchos de ellos querían volver atrás, muchos de ellos anhelaban volver, y es lo que encontramos en el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 10. Dice de la siguiente manera: el día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de un año. Perdón, estoy leyendo Levítico. Y he dicho: ¿qué ha pasado? Se ha ojeado mi Biblia. Éxodo capítulo 14, ahora sí. Éxodo capítulo 14, versículo 10 dice así: y cuando el faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos. He aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera. Versículo 11, y dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos han sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¿Cómo los israelitas en ese contexto? Pónganse en la situación. Ustedes acaban de salir, 500 años han estado esclavizados. Muchos de nosotros hemos tenido prácticamente una vida sin Cristo. Hay algunos que sí, han nacido en Cristo. Nuestros hijos han nacido ya en una familia cristiana. Ya escasamente van a ver las malas prácticas que a veces sin Cristo algunos hemos vivido. Maltratos físicos, verbales, problemas con adicciones, peleas, todo ese tipo de circunstancias que son causa del pecado. Porque alguna vez algunos preguntan: ¿no? ¿Por qué Dios es tan malo? ¿Por qué permite tanta injusticia, tanta maldad, tanta gente dañada, lastimada, herida? ¿Por qué el Señor permite que quemen tanto los bosques? ¿Por qué el Señor permite? Y no es que el Señor permite. O sea, si alguno de nosotros en algún instante de nuestras vidas hemos vivido un momento tan difícil sin Cristo, abandono de nuestros papás o maltrato físico, cualquier tipo, son simplemente consecuencias de la falta de Cristo en la vida del hombre. Si un hombre agrede, golpea, maltrata a su esposa delante de sus hijos, lo único que demuestra ahí es la ausencia que tiene de Cristo en su vida. Y espero que nosotros no estemos en esas prácticas, porque demostraría que tú estás sin Cristo realmente en tu corazón. Si uno de nosotros está viviendo en adicciones, o hemos recordado un tiempo pasado donde vivían en adicciones, bebiendo y perdiéndose, gastando su dinero, maltratando a su familia, no es que Dios es malo. Es que el hombre no tiene a Cristo en su corazón. El hombre no ha entregado completamente su vida al Señor. Si hoy por hoy el hombre vive actualmente, y toda la humanidad vive en perversiones, en adicciones, en todo tipo de maldad innombrable delante de nosotros, como diría Pablo, empiezan a destruir la naturaleza, empiezan a quemar los bosques, y uno dice: ¿por qué, pastor, Dios permite eso? No es que Dios permite, es que el hombre se resiste a vivir con Dios, y eso es la consecuencia justamente de la maldad del hombre. Entonces, ¿qué sucede? Muchos de nosotros que antes no hemos vivido en Cristo, hemos tenido una manera de vivir con un carácter, con un genio, con ciertas adicciones, con ciertas malas prácticas, con ciertas formas en las cuales antes de Cristo nosotros vivíamos.
Como los israelitas, cuando ellos estaban en Egipto, si bien eran esclavos, tenían un estilo de vivir. Según ellos vivían bien. Decía, ¿por qué no nos has dejado vivir con Moisés si hubiéramos estado tranquilos con el faraón, viviendo tranquilos, esclavizados? Y cuando ya salen de Egipto, abandonan y entre teorías queman sus naves, están ahí en pleno desierto frente al mar y de pronto ven una polvadera gigante allá y es obvio, es el ejército del faraón que viene a destruirlos. Y están todos ahí reclamando a Moisés y es Moisés, ¿por qué nos has sacado de esto? Y a veces nosotros nos reclamamos también así. Les decía hace unos instantes que de vez en cuando nosotros estamos en Cristo, yo sé que algunos de ustedes jóvenes y hermanos también, estamos recién unos cuantos años intentando seguir al Señor, tratando de cambiar un poquito nuestras vidas, cambiando nuestra manera de vivir en pareja, en familia, con nuestros hijos. Pero muchas veces se nos viene un reclamo similar al de los israelitas. Hubiera sido mejor antes. Ahora me siento culpable incluso cuando tomo. Me siento culpable si es que escucho algo malo. Si es que algo malo me siento mal. Antes tal vez no era tanto así. Antes lo mismo me daba si tomaba, bebía, bailaba, hacía algo mal, maltrataba a la gente. Pero ahora si realmente estás en Cristo, eso te afecta, te cambia. Y además, como los israelitas, viendo una vez más el pasaje, el versículo 13 dice, y Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y velad la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Moisés les da una tranquilidad a aquellos que tienen miedo. Porque saben, mis hermanos, por qué muchas veces nosotros queremos volver atrás, o sea, estando ya en Cristo, bien firmes, habiendo predicado, enseñado, habiendo hecho ministerio, y de vez en cuando miramos y decimos, ay, pero si puedo volver al mundo, ¿cómo sería? Sencillamente es el miedo que a veces nos empieza a invadir en la vida, nos empieza a invadir y decir, ay, pero puedo volver atrás. Hay algunos cuantos personajes bíblicos que toman esta decisión de literalmente quemar todas sus naves. En algún instante, recuerdo el año pasado, les he predicado acerca de Mateo. Mateo, el que ha escrito el libro de Mateo, obviamente, Mateo es discípulo del Señor, pero Mateo, antes de ser discípulo del Señor, él era cobrador de impuestos. Y un cobrador de impuestos, un publicano, era alguien que le sacaba dinero a su propia nación por orden del Imperio Romano y además, como que ya hacía algo malo, le importaba hacer un poquito más de maldad. Un publicano, si el impuesto era 10%, decía es 15%. Y 5% se lo quedaban. Hacían una exageración, ¿no? Es lo que hacían los publicanos. Y no tenían miedo de quitar toda su casa, de quitarle toda su pesca, de quitarle incluso esclavizar a sus hijos de quienes debían impuestos al César o al Imperio Romano. Y los publicanos eran odiados por todos los israelitas, porque decían, estos son publicanos. Pero entre comillas, vivían bien. O sea, tenían sus banquetes, tenían sus fiestas, tenían sus casas, pero tenían el odio de toda la gente. Y Mateo, dice la Biblia, que cuando Jesús se acercó y le dijo, Mateo, ven y sígueme. Esta escena, en la serie de The Chosen, el elegido, hay una serie bien interesante de la vida de Jesús, se muestra muy hermoso cuando Mateo o Leví abandona todo. Deja todo y dice, me voy a ir. Le dice al soldado, no, voy a abandonar. Y el soldado dice, pero ¿cómo vas a abandonar todo esto si tienes todo? Todos los israelitas desearían tener lo que tú tienes. Y dice, no, lo voy a seguir a él. Y Mateo, dice la Biblia, literalmente por mano de Mateo, y Mateo, dejándolo todo, le siguió al Señor. Hay un comentarista que dice al respecto de Mateo, que lo único que se llevó Mateo en esa ocasión fue la pluma con la cual escribía las deudas de las personas. Porque con esa pluma él iba a escribir ahora el Evangelio de Mateo. Mateo lo dejó todo, porque cuando el Señor fue crucificado, luego muerto, y luego por 3 días estaban ahí, no es que Mateo podía decir, volveré nomás a mi trabajo, iré a pedir otra vez a los romanos que me dejen entrar una vez más para publicano. No, Mateo había sido publicano, los israelitas no lo querían, los romanos no lo iban a recibir. Mateo había quemado todo, o sea, había quemado toda su nave y no tenía un punto de retorno, no tenía un lugar donde volver.
Muchas veces nosotros nos ponemos lugares donde volver en caso de que pecásemos, en caso de que ya no podásemos dentro de la iglesia. A veces pensamos inclusive, a ver, ¿qué puedo hacer si hago mal? ¿Qué puedo hacer si me separo? ¿Qué puedo hacer si me divorcio? ¿Qué puedo hacer si me pescan bebiendo? ¿Qué pasa si me pescan adulterio? Algunos piensan todavía en eso de ¿qué voy a hacer si voy a volver atrás? Y eso, mi querido hermano, no es correcto. Eso no es algo que agrada al Señor. No puedes estar pensando de esa manera si ahora realmente estás en Cristo. Todavía tienes ahí una barca escondida donde quieres intentar volver. Pero si realmente has tomado la decisión de seguir al Señor como tu Salvador, tienes que hacer así como Moisés, que dejó todo. Así como Mateo, que dejándolo todo, decidió seguirlo. Y no es el único en la Biblia que quema sus naves o quema sus barcas. Uno de los personajes que también se me vino a la mente cuando hacía este bosquejo era Pablo, el fariseo. Pablo, el apóstol Pablo, el que escribe las cartas desde 1 Corintios hasta Hebreos, Pablo era un fariseo y él dice, yo era fariseo de fariseos, era el mejor de los fariseos de la época. Sabía de Biblia, de Escritura, sabía todo. Era el mejor discípulo de Gamaliel, el maestro de la época de los fariseos. Pero Pablo, cuando está camino a Damasco queriendo ir a matar cristianos, Pablo se encuentra con Cristo, con el Señor. Y el Señor dice, Pablo, ¿a quién estás persiguiendo? ¿Quién eres tú, Señor? Soy yo, a Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo, en ese entonces, literalmente va a quemar todo. Porque ahora ya no puedes regresar a donde los fariseos, porque ahora ha aceptado que Cristo, ese Cristo que predicaban ese grupo de fanáticos cristianos, ese Cristo había sido cierto. Cuando regresa donde los judíos y les dice, me he encontrado en Damasco con Jesucristo, porque yo creo que habrá sido un encuentro terrible, decirle a todos tus amigos fariseos, los que se supone que estaban queriendo matar a todos los cristianos, y regresas y dice, me he encontrado con el Cristo. Y sí es cierto. Es cierto lo que están predicando ese grupo de pescadores. El Cristo es cierto. Dice literalmente que los fariseos y los judíos querían matar a Pablo por esas declaraciones. Porque el fariseo Pablo estaba yendo a perseguir, era el que incitaba a perseguir, él es el que va a consentir la muerte de Esteban, apedreándolo. Y ahora que Pablo diga, queridos compañeros fariseos, nos hemos equivocado, es verdad, tenemos que creerles a esos pescadores. Cristo es real, me lo he encontrado camino a Damasco. Los fariseos literalmente lo querían matar, lo habían apedreado a Pablo en alguna ocasión, lo han perseguido, incluso a Pablo lo han dejado escapar desde la muralla, lo han hecho caer con cuerdas para que pueda escapar. Pablo ha hecho muchas proezas por predicar el evangelio. Pablo no podía volver otra vez donde sus amigos fariseos y decir, bueno, ¿se recuerdan que yo les he dicho que ese Cristo era verdad? Es que no había sido tan verdad como digamos. Ahora, ¿puedo volver a ser maestro fariseo? Y obviamente que no. Tampoco podía volver y abandonar la fe que había seguido ahora con Cristo. Pablo había dejado todo. Él mismo dice literalmente, para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Todo para mí es Cristo. Y mi hermano, yo te pregunto a ti, para ti como cristiano, que has decidido seguir a Cristo, ¿para ti todo es Cristo? ¿Realmente todo es Cristo en tu vida? ¿O todavía tienes tus barcas, no? Mi trabajo primero. No tengo trabajo, ¿cómo voy a poder hacer esto, pastor? Vas a disculpar. Tengo compromisos, vas a disculpar. ¿Cuántas veces he escuchado en estos años? Esta semana, el día martes, he cumplido 7 años. Soy muy calculador de números y fechas, ¿verdad? Debo tener algún problema. El día martes he cumplido 7 años dentro de la iglesia Lazareno Belén. Exactamente, 7 años es un número cabal. El 7 en la Biblia es un número perfecto. Involucra un todo, un perfecto, una cabalidad. 7 años, 7 días que el Señor ha creado. El 7 que simboliza dentro de la Biblia es justamente un número divino. Y hemos cumplido ya 7 años dentro de la iglesia. Y he crecido.
Recuerdo que hace 7 años, cuando llegué aquí a Belén, tuve una conversación ahí en ese rincón con la junta de ese entonces. Había predicado por primera vez y los hermanos ya me estaban tentando y me decían: pastor, no tenemos pastor, quisiéramos que nos puedas predicar, nos puedas pastorear aquí en la iglesia. Yo les dije en ese entonces: hermanos, si realmente ustedes quieren que yo pastoree aquí en la iglesia, y recuerdo ahí la conversación con la junta, yo ya conozco eso de las pruebitas del amor y ustedes quieren que... Porque ellos me decían: pastor, un año predicanos, los hermanos te van a conocer y si te conocen bien, te vamos a elegir como pastor. Más o menos esa era la conversación. Y cuando yo les dije: no, hermanos, yo conozco la iglesia. En ese entonces ya había pastoreado algunas iglesias. Y les dije: hermanos, si realmente quieren que yo pastoree dentro de la iglesia, déjenlo en las manos del Señor. Llévenlo a un llamamiento. Y si Dios realmente quiere que yo empiece a pastorear aquí en la iglesia, aunque no me conozcan los hermanos, no sé, el Señor doblará sus manos, les pondrá donde el sí, donde el no, y seré su pastor. Y así fue, mis hermanos. En ese entonces tal vez también quemamos nuestras barcas, porque yo les dije: hermanos, si es así, así va a ser, como diga el Señor. Pero no voy a esperar a que haga yo campaña política todo el año y diga: hermanos, recuerden, cuando haya elecciones yo voy a ser su pastor si ustedes me eligen, y predico bonito y todo ello. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nos aferramos a cosas en nuestras vidas? Decimos ser cristiano, digo yo: sí, soy cristiano, pero todavía tengo algunas cositas que no quiero abandonar. Mi carácter, mi negocio, mis afanes de la vida, mis riquezas, ni siquiera te dejan dormir y estás ahí afanado. Pablo literalmente había dejado todo. No tenía ni siquiera dónde dormir, dónde recostarse. Lo único que tenía Pablo era su oficio de remendar algunas carpas y algunas redes. Pablo no podía volver a entrar otra vez a las sinagogas y decir: yo soy el gran maestro fariseo y escúcheme. No, Pablo era literalmente detestado por los fariseos. Y también, por si acaso, detestado entre los cristianos, Pablo. Porque dice que muchos de los cristianos le temían. ¿Por qué? Porque él había consentido la muerte de Esteban y de muchos otros cristianos. Le tenían miedo, no lo querían. Pero a pesar de ello, Pablo se aferró a eso que en algún instante de su vida, en ese camino a Damasco, él dijo: sí, Señor, voy a creer que tú eres el Cristo. ¿En qué camino el Señor nos ha encontrado, queridos jóvenes, queridos hermanos? ¿Cuál era el camino que tú estabas siguiendo en tu vida? Ese mismo camino de Pablo, donde querías matar a la gente, porque Pablo quería literalmente matar a todo ese grupo de cristianos, quería agazarlos. ¿Ese era tu camino? Beber, estar ahí en un camino de muerte, un camino de perdición. Ese era tu camino, donde tu carácter, tu vida era totalmente entregada hacia el pecado. ¿Así era tu camino? Y algún instante en ese camino el Señor nos ha llamado y te ha dicho: oye, Carlos, ¿a dónde te estás yendo? Ahí ponle tu nombre. ¿A dónde? ¿Qué camino estás tomando? Y estoy seguro que en algún instante de tu camino tú has dicho: sí, Señor, me voy a dedicar a ti, voy a servirte a ti. Hoy por hoy, muchos de nosotros tenemos muchos afanes, mis queridos hermanos. Muchos afanes. Nuestros estudios se han vuelto afanes. Nuestro trabajo. Estamos bien afanados, bien cansados. Necio. No sabes que el Señor mañana va a venir a pedir tu alma. Y estás afanado, como ese rico que decía: uy, me voy a construir una casa y me voy a construir, voy a cosechar y voy a construirme otro granero mucho más grande. Y la Biblia le dice: necio, necio. ¿Por qué te afanas tanto? ¿No sabes que mañana el Señor está pidiendo tu alma? Y le da en la parábola un ataque al rico. Literalmente, todos sus afanes se han perdido. No significa, mis queridos hermanos, que los cristianos no debemos emprender, no debemos estudiar, no debemos tener familia, ni preocuparnos incluso si me voy a casar, no me voy a casar. No significa que no deberías afanarte, pero recuerda en qué nivel de afán tú estás.
Tu afán por predicar el evangelio, por servir en la iglesia, por congregarte, por adorar, por aprender más de la palabra de Dios. Así lindo sería cada mañana, ¿no? Que te levantes, ay no, hoy ya tengo que aprender un versículo. Ay no, ¿qué versículo voy a aprender? Qué lindo sería que te levantes así cada mañana. Ah, no, pero ¿cómo nos levantamos? Ay, no, ay, tengo que ir a trabajar, hoy día no voy a vender, ay, no, hoy día tengo mis clases, ay, no, mi examen, ¿dónde están mis cosas? No, mira qué orden de afán tenemos. Muchos de nosotros decimos, no tengo tiempo para enseñar, no tengo tiempo para aprender, no tengo tiempo para reunirme, para adorar, para predicar, no tengo tiempo. Y no es que no tienes tiempo, solamente que tus prioridades, tus barcas, todavía están ahí, listas para cuando, si es que nos rindes como cristiano, allá, por lo menos me voy a meter ahí como profesional, o me voy a meter ahí como empresario, porque ya tengo mi barca donde me voy a ir. Mi querido hermano, ¿en qué afanes estás tú hoy? ¿Qué tanto te afanas? Que al grado que ya te estás enfermando por tus afanes. No significa que tengas que abandonar todo, sino que tienes que aprender a poner prioridades sobre tu vida. Dios, familia, iglesia, ese es el orden de la prioridad de un creyente, de un cristiano. Y cuando nosotros vemos en la historia, en el versículo 14, este verso es hermoso, mis queridos hermanos. 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No sé si ustedes realmente creen lo que dice la palabra de Dios. O para ustedes simplemente es una religión, un poquito de aprender y tener un club diferente. Pero aquellos que realmente creen esta palabra y todas las promesas que hay en la Biblia, no te preocupas si en algún instante el día de hoy no vas a poder organizar tu venta, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No te preocupas si este año y si mañana va a haber bloqueos y si todo se va a bloquear y qué voy a hacer ahora y cómo voy a vender y cómo voy a conseguir diésel y qué voy a hacer ahora. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Por qué nos afanamos tanto del adelante? De cómo va a estar mis hijos y cómo voy a estar con mi esposa, si me voy a casar o no, si voy a tener un negocio, si me van a contratar y si no me van a contratar. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué linda promesa que encontramos en la Biblia. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, divídelo entre los hijos de Israel y por medio del mar en seco. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que sigan, y yo me glorificaré en el faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en el faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Saben cuál es el formato o la estructura de las cosas sobrenaturales en la Biblia? Es más o menos este formato. Dios te desafía, tú tienes miedo a ese desafío, pero luego, por un paso de fe, confías plenamente en el Señor y ocurren los milagros. Es más o menos la estructura que he visto en la mayoría de los milagros y escenas bíblicas, en donde nosotros podemos decir, ¿cómo ha ocurrido eso? Eso no es natural, eso no es correcto. Pedro, el personaje bíblico, su discípulo del Señor, Pedro ve ahí a lo lejos un hombre, un fantasma, y de pronto el Señor dice, yo soy, no tenga miedo. Pero dice, Señor, ¿tú eres? Sí, déjame que yo vaya hasta donde ti. Ven, anda, sal de ahí de tu barca. Desafío. Pedro, como cualquier hombre, tiene miedo, pero da un paso de confianza y empiezan a ocurrir las cosas sobrenaturales, los milagros. Acá el pueblo de Israel es desafiado por el Señor. Dios le dice a Moisés, Moisés, levanta tus manos, abre tus manos, van a pasar por tierra seca. Ese instante jamás Moisés, por si acaso alguna otra ocasión, ha practicado y ha visto ahí cómo se levantaban los mares. No, jamás hizo eso. Pero levantó las manos, se abrieron los mares y pasaron por tierra seca.
Ahí viene el desafío, el miedo, la confianza y las cosas sobrenaturales que Dios hace en tu vida. ¿Qué cosas hoy, en este instante, el Señor te está desafiando para tus estudios, para tu familia, para tu pareja, para tus negocios, para los afanes que tienes? ¿Puedes confiar plenamente en el Señor? ¿O todavía estás pensando en volver a cómo puede ser más antes? Quisiera que leamos este último verso de Filipenses. Filipenses capítulo 3. Se encuentra en el Nuevo Testamento. Es un escrito del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Y 14. El apóstol Pablo, el que ha abandonado el fariseísmo, el que estaba confiado plenamente en el Señor, el apóstol Pablo mismo que dice en alguna ocasión en Filipenses un poquito más adelante, 4:13, dice: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque sé vivir humildemente, sé vivir en abundancia, a veces tengo, a veces no tengo, a veces como, a veces no como, pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él, ¿saben qué dice? Dice de la siguiente manera, Filipenses 3:13. Hermanos, yo también les digo en las mismas palabras de Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome solamente a lo que queda adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, en otras palabras, está diciendo: hermanos, yo ya he quemado todas las naves atrás, ya no tengo más por qué volver atrás. Lo único que yo hago de aquí en adelante es mirar hacia adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Y sabes cuál es ese premio? El premio que el Señor les dijo: oigan, yo tengo una morada que voy a ir a preparar para ustedes. Un lugar especial para cada uno de nosotros. Ese es el premio que Pablo estaba esperando. En esa meta me he establecido, dice Pablo. Y sabes, cuando tú estás con la meta hacia los cielos, no te importa lo que pasa aquí en la tierra. Cuando tu meta realmente está apuntando hacia los cielos, no te afliges si aquí vas a padecer hambre, persecución, muerte, aflicción. No te afliges a circunstancias porque tu meta está hacia arriba. Si hoy por hoy, mi querido hermano, te ha estado afligiendo lo que estás pasando ahí en tu economía, en tu familia, en los negocios, en tus estudios, y eso ni siquiera te ha estado dejando ni predicar, ni enseñar, ni siquiera aprender. Te estás poniendo trabas a ti mismo diciendo: no, es que tengo esta actividad, es que tengo este compromiso. Entonces tu meta no estaba ahí, tu meta todavía sigue acá. Y otra vez les digo, no es que ustedes tienen que abandonar sus estudios, ni su trabajo, ni su familia. Ustedes tienen que ser buenos estudiantes, buenos trabajadores, porque eso es un testimonio, una manera de predicar de Cristo. Tienen que ser excelentes esposos, excelentes esposas, excelentes hijos y padres, porque eso es testificar de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Pero aquel que no es digno, dice el Señor, es aquel que no puede dejar ni a padre ni a madre. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno para seguirme. Queridos hermanos, no podemos avanzar nosotros hacia la meta si es que todavía tenemos algunas naves en nuestras vidas que nos son impedimento para seguir al Señor. Yo te pregunto hoy, ¿qué es un impedimento para ti para seguir y aprender más del Señor? ¿Qué excusas pones cuando algún instante, y de aquí en adelante por si acaso estamos entrando a una serie de prédicas del discipulado, les compartí a la junta, de aquí en adelante vamos a emprender en todo lo que es el discipulado en la iglesia. Y para ser discipulado y para ser discípulos, tú requieres formarte, prepararte, especializarte. De aquí en adelante seguramente vamos a sacar juntamente con los pastores que el Señor ha levantado aquí en la iglesia, espacios para que tú también puedas discipular, porque eso es un mandamiento.
Pero no quisiera que en el instante en donde saquemos un espacio para poder enseñarte y para que tú puedas predicar del Evangelio, tú digas, es que pastor, tengo un compromiso, es que pastor me da flojera venir, es que pastor vivo lejos. No pongas ninguna excusa, sino realmente ponte el compromiso de creer realmente lo que el Señor ha hecho en tu vida. Así que mi hermano, ¿qué cosas has mantenido todavía que te mantienen seguro aquí en la tierra, pero te están manteniendo inseguro allá en los cielos? ¿Qué cosas crees que aquí te van a servir, que allá también te van a servir? Una vez del seminario, recuerdo una enseñanza que uno de mis pastores decía: ustedes que están estudiando en el seminario están estudiando doble profesión, nos decía, porque esta profesión les va a servir aquí en la tierra para predicar el Evangelio, pero también para ser recibidos allá en el cielo. Decía, era una doble titulación, porque ustedes están recibiendo un título aquí en la tierra, que finalmente puede ser un papel, un cartón, pero allá en el cielo, el príncipe de los pastores también nos va a recibir a todos nosotros. Si el día de hoy también a ti, mi hermano, que estás recibiendo el llamado del Señor, que te has resistido por mucho tiempo a predicar el Evangelio, a levantar la voz que el Señor te ha encomendado, hoy también acepta ese llamado de parte del Señor. Abandona tu nave, aquello que te está limitando, aquello que te está impidiendo, y dedícate plenamente al Señor a predicar su palabra, a ser un excelente esposo, a ser una excelente esposa, un excelente estudiante, un excelente hijo, un excelente padre, y que el día de hoy el Señor también bendiga cada uno de nuestros proyectos. Vamos a orar, queridos hermanos. Estoy seguro que el día de hoy el Señor también te ha hablado a ti y te ha exhortado y te ha pedido que hoy, así como Hernán Cortés en ese 1519, decidas abandonar aquello que te está limitando, que te está generando miedo, y puedas entregarte hoy plenamente. ¿Quieres inclinar ahí tu cabeza? Vamos a agradecer el día de hoy al Señor por todas sus bondades, por todo lo bueno que ha hecho en cada una de nuestras familias, de nuestras vidas, y vamos a empezar el día de hoy a hacer compromisos con el Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te doy en este día. Gracias, Padre, te damos.